La Torah dice, es el Pentateuco, la palabra revelada de Dios, que también describe la historia del pueblo judío al salir de Egipto, su travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. La Torah dice de que apenas horas, momentos después de haber recibido las tablas de la ley, después de haber escuchado la voz de Dios con los 10 mandamientos, los hebreos construyeron un becerro de oro y empezaron a bailar alrededor de él y decir, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo es posible que apenas días, horas de haber escuchado la palabra de Dios se tornen a la idolatría, que es todo lo contrario, negando el momento más importante, el momento histórico más importante para toda la humanidad? Porque recuerden, los 10 mandamientos son la gran carta magna de comportamiento para toda la humanidad. Bueno, parece, dicen nuestros sabios, de que Moisés estaba tardando demasiado en bajar del monte Sinaí y creían que algo le había pasado. Entonces erigieron algo en lugar de Moisés. Porque no era en realidad idolatría, sustituto por Dios, era un sustituto por Moisés. O a lo mejor era una combinación de ambos. Habían salido de Egipto, donde el faraón era Dios también. El gran líder era también una especie de Dios. Y a lo mejor eso es lo que querían en realidad. Necesitaban un líder que también fuera divino de alguna manera para que les señale exactamente qué es lo que tienen que hacer. Porque la esclavitud, aunque salieron de Egipto, son libres, tardó mucho tiempo hasta extirpar ese sentimiento de esclavitud después de siglos de haberlo sufrido en Egipto. Dice la Torah de que Dios le dice a Moisés, baja del monte, mira lo que ha hecho tu pueblo. Y cuando Moisés baja del monte y ve esa danza de nuestros antepasados alrededor del becerro, él tenía las 2 tablas de la ley, las arroja al piso y se rompen en pedazos. Mira, tenía razón Moisés de hacer eso. Eso era después del todo lo que Dios le había dado. Y Dios le dice, bueno, tienes que ahora traer nuevas tablas y hay segundas tablas de la ley que Dios le otorga luego a Moisés. Pero las primeras tablas de la ley fueron rotas en pedazos. Y dice la tradición judía, ¿dónde estaban esas tablas de la ley? Después había un arca en el Mishkan, que es el tabernáculo que nuestros antepasados construyeron en el desierto y que luego tenía su imagen en el Beit HaMikdash, en el templo de Jerusalén. Había un arca, un cajón, donde estaban las tablas de la ley. Ahí se guardaban. Dice algo extraño. No solo las tablas de la ley enteras que Dios produjo luego de que las primeras fueran destrozadas, sino que también los pedazos de las primeras tablas también estaban en esa arca. ¿Por qué? Bueno, algunos alegan, mira, es que las tablas eran sagradas porque venían de parte de Dios. Entonces no pueden perder su santidad, aun cuando son destrozadas, aun cuando hay pedazos. Porque hay algo de divinidad en cada uno de esos pedazos también. Tú no puedes borrar la divinidad de esas tablas y por eso estaban ahí. O a lo mejor estuve pensando, y eso se llama Shivrei Luchot, los pedazos de las tablas, que la mayoría de nosotros a lo mejor somos Shivrei Luchot. ¿Saben? No cumplimos totalmente lo que las tablas de la ley dicen. Mire, dice, no codiciarás. Mira, alguien tiene un automóvil más lujoso, su mujer es más bonita, sus hijos obedecen más. De alguna manera, a veces el corazoncito de cada uno de nosotros dice, yo quisiera
tener algo. Dice, no codicia. Eso es algo sumamente difícil de observar a todo momento. Y de vez en cuando incumplimos, nos comportamos siempre totalmente como debemos de hacerlo. Yo creo que no, la mayoría de nosotros probablemente no. Hay unas cuantas personas a lo mejor en el mundo que son especialmente espirituales a todo momento, pero la mayoría caemos en trampas, en debilidades y no funcionamos como es debido. Pero algo interesante nos está diciendo Shifrei Luhot. Sabes que aunque no hayas hecho todo, hay una centella de divinidad en ti de todas maneras, aunque te hayas alejado. Mira, había un señor que se llamaba Teodoro Herzl. Él era un vienés. Él estaba alejado de lo que es la tradición judía en general, pero él presenció como un señor Karl Lueger fue electo alcalde de la ciudad de Viena, un antisemita nato. Y cuando escuchó, cuando este Luger se presentó ante una masa, alguien dice, este es nuestro Führer, este es nuestro dirigente. Él se dio cuenta de que Viena no era ya más para él, no era para el pueblo judío, porque el antisemitismo había surgido como un león feroz en aquel entonces y él decidió de que el pueblo judío tiene que ser independiente, que tenemos que tener nuestro propio Estado. Escribió un libro que fue El Estado Judío, convocó una asamblea, una gran conferencia del pueblo judío en 1897 y asistieron de muchas partes y se lanzó el sionismo político. Un judío que estaba totalmente alejado de todo, pero aparentemente había una chispa, había una centella que nunca se apagó. Había un señor que se llamaba Franz Rosenzweig. Él iba a ser estudiante de medicina, creo, eventualmente se dedicó a la teología, etc. Decidió de que para pertenecer realmente a la sociedad alemana donde él se encontraba, él tenía que ser cristiano y se iba a convertir al cristianismo. Y decidió que se va a despedir de la tradición judía, aunque él no iba nunca a la sinagoga realmente, decidió un Yom Kippur, el día del perdón a la tradición judía, que va a ir a la sinagoga, y fue a una sinagoga pequeñita. Y algo pasó con él. El fervor que él vio en esa sinagoga, como después de siglos el pueblo judío continuaba pegado a una tradición. ¿Cómo es que él iba a despojarse de esa tradición que ha logrado sobrevivir tantas edades, tantas vicisitudes? Y decidió no convertirse. Todo lo contrario, se convirtió en un gran teólogo del pueblo judío, alguien que aportó muchísimo para el desarrollo del pensamiento del pueblo judío. Entonces digo lo siguiente, si no observas todo, no te desesperes todavía, porque hay una centella, hay una chispa de esas tablas que fueron rotas, pero algo de divinidad ahí queda aún. Y quién sabe qué aporte vas a hacer tú el día de mañana para el pueblo judío y para toda la sociedad.